dice en Génesis 12:10 que hubo entonces hambre en la tierra prometida, en la tierra que conocemos que es la tierra que fluye leche y miel, hubo hambre. Y dice la palabra en el siguiente que sigue describiendo que vino Abraham y hizo ¿qué? ¿Bajó a dónde? A Egipto. O sea que Abraham bajó a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿Abraham bajó a Egipto? ¿Jacob bajó a Egipto? ¿Cuál era el propósito que tú querías hacer? Y una de las cosas es que dice, la palabra dice que Abraham bajó y conocemos que estando ahí le dijo a su mujer, no diré que eres mi mujer porque eres muy hermosa, me van a matar por tu culpa. Diré que eres mi hermana. Y dice la palabra que incluso Abraham salió de ahí y salió bendecido con ganado, con ovejas y regresó a Canaán. ¿Por qué? Una de las cosas es que Dios hará un cumplimiento de su promesa y en la promesa era que iba a ser bendecido él y su simiente, donde Dios le iba a decir. Pero además de eso, Abraham también fue probado de otra manera. Y en Génesis incluso 21:12, y sabemos que una de las cosas era que su mujer era ¿qué? Estéril. Y Dios le dijo, haré una descendencia de ti. Dios le dijo, será como 1000, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Sara no podía tener hijos. Sin embargo, ya había nacido Isaac, que Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo de la bendición. Isaac es el cumplimiento de la promesa del Señor. Y entonces en el 21:12 Jehová le dice a Abraham, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces le dice, en Isaac yo cumpliré el pacto que hice contigo de multiplicar tu descendencia. ¿Qué sucedía aquí con Isaac? Tenía problemas con Ismael, se peleaba, se jalaban el pelo, se peleaban los carritos, yo quiero ese es mío, ese es tuyo, yo nací primero vos, y las peleitas de hermanitos. Sara le puso la queja a Abraham y le dijo, mira, está molestando. Al final dice la palabra que Ismael fue sacado y se quedó Isaac, que era el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué pasa en Génesis 22:3? Vamos a leerlo desde el 1. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Quién probó a Abraham? Dios. ¿Dónde? En la tierra que tenía que heredar. Y ya tenía el cumplimiento de su promesa. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice el número 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Decimos en el capítulo anterior, el Señor le dice, mira, en Isaac está tu descendencia. Pero días después le dijo, necesito que me sacrifiques a tu Isaac. Y necesito que lo entregues para mí. ¿Qué hizo Abraham? Cumplió, lo llevó. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, dice que él llegó, lo amarró. Y en el momento incluso en que Dios, en el momento que iba a ser sacrificado y decían, ¿dónde está el cordero? Abraham dijo, Jehová proveerá. Y en el momento que iba a ser sacrificado, apareció un cordero, el cual fue sacrificado y entregado. Ahora bien, Dios le dice a Abraham, yo tengo un pacto contigo. Pero también dentro del proceso del cumplimiento del pacto, Abraham tuvo un proceso de pruebas.
tuvo hambre, tuvo que entregar lo que más amaba y tuvo que aprender a confiar en el Señor. Y fue desarrollándose y se convirtió en el padre de la fe por la confianza en la promesa que le dio, donde le dijo que iba a ser multiplicado hasta 1000 generaciones. Y le dice, yo voy a estar contigo. Y dice en el Génesis 17, donde le confirma el pacto, Génesis 17, del 1 al 8, dice, era Abraham de edad de 90 y ¿qué? 9 años. Cuando Abraham salió de la tierra, dice que tenía 75 años. En este momento Abraham ya tiene 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Número 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de descendencia después de ti. El Señor le dice, yo tengo un pacto contigo, yo te voy a bendecir, y es un pacto perpetuo, es un pacto eterno, es un pacto que no cambia, es un pacto que hoy sigue vigente, es un pacto que hace 1000 años lo hizo el Señor, y el día de hoy dice sigue vigente, porque yo voy a bendecir mis generaciones y las familias a través de Abraham. Y dice el siguiente versículo, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en herencia perpetua, y seré el Dios de ellos. Y el Señor dice entonces, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de pacto, yo soy el Dios que cumple ese pacto y firma un pacto con Abraham, tú conmigo y yo con él. Incluso la palabra dice que el pacto lo juró por su mismo nombre. Y dijo, por mi nombre, por el mismo nombre de Jehová, para que el cumplimiento sea hecho. Entonces conocemos a ese Dios de pacto, al Dios de Abraham. Ahora bien, ¿quién es el Dios de Isaac? Isaac. ¿Quién era Isaac? El hijo de Abraham. Primera generación, segunda generación. Y vamos a irnos a Génesis 26. Y conocemos, ¿verdad?, que nació Isaac. Incluso Isaac se fue a buscar una esposa, le buscaron una esposa. Y Génesis 26, 1, mire lo que pasó también con Isaac. Después hubo ¿qué? Hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Es decir, que Abraham tuvo hambre, Isaac también tuvo hambre. Isaac habitaba en la tierra de Canaán. Y dice que, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Vamos a leerlo hasta el 5. Dice después, y se le apareció Jehová. Pero sin embargo en Isaac Jehová tiene una intervención. Y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Para dónde iba Isaac? Para Egipto, igual que lo hizo Abraham. Pero a él le dice, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Y qué? Y confirmaré el juramento que hice a ¿quién? Abraham, tu padre. Jehová se le aparece y le dice, mira, yo hice un pacto con tu papá. Y por el pacto con tu papá, yo te voy a bendecir a ti, porque yo tengo un pacto con él. Porque yo tengo una promesa con tu padre.
Yo tengo una promesa con él que serás bendecido. Por lo tanto, no vas a descender a Egipto y te vas a quedar en esta tierra. Y te vas a quedar aquí porque yo te voy a bendecir aquí. ¿Por qué? Porque multiplicaré, dice después. Miren el 4. Tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿De quién? De tu simiente, a través de Isaac. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cualquiera diría, ¿leímos el mismo versículo anterior? No, ¿verdad? Pero dice exactamente lo mismo. Porque el Señor está en este momento. ¿Quién es Isaac? El Dios de Isaac representa el Dios que multiplica. Representa el Dios que provee. Representa el Dios que bendice. Representa el Dios que manifiesta su poder. Porque una de las cosas es que hubo hambre. Pero en ese momento Dios no le permite, Jehová no le permite descender a Egipto. Y le dice, en esta tierra seca tú vas a ser bendecido. No necesitas moverte. Y dice, si nos vamos más abajo en el 26:12, que dice que Isaac se quedó en esta tierra y comenzó a sembrar. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? Al 100%. ¿Y qué sucedió? Le bendijo Jehová. Ahora bien, ¿a causa de qué le bendijo de Jehová? De la promesa que le había hecho a su padre Abraham, del legado que le había sido transferido a través de su padre Abraham, que iba a ser bendecido en la tierra que Jehová había provisto para él. Pero era una tierra seca, era una tierra árida, era una tierra que en ese momento había completamente hambre. No había agua, no había lluvia. Y si leemos más adelante, habla de que Isaac comenzó a destapar los pozos que su padre había abierto y comenzó a sacar agua para empezar a regar lo que él sembraba. Y dice que fue bendecido. Y dice que fue multiplicado. Y dice que incluso le tuvieron envidia a raíz de la bendición que Dios estaba haciendo para él. Porque dice que los filisteos que estaban en ese momento envidiaron a Isaac, cerraron los pozos. Pero a Isaac no le bastó, siguió abriendo pozos. Porque aunque estaba siendo probado en medio de una necesidad, aunque estaba siendo juzgado, aunque estaba siendo señalado, él dijo, no, este es el lugar donde Dios me tiene y donde Dios me ha bendecido, reclamando el pacto de su padre. Y Isaac fue bendecido. Porque una de las cosas es que dice que incluso cuando Isaac salió de esta tierra, dice que empezó a sacar hatos de ovejas, dice, hatos de bueyes, hatos de comida. No, que viene la comida, que es otra cosa. Y empezó a sacar todo lo que él había sembrado y lo estaba rescatando. ¿Por qué? Porque estaba siendo bendecido en el lugar que Dios le había dicho. Ahora bien, Dios de Abraham es el Dios de pacto. Dios de Isaac es el Dios proveedor. Y tenemos al Dios de Jacob. El Dios de Jacob representa al Dios que guía, al Dios que protege y al Dios que multiplica. Génesis 28. Génesis 28. Vamos a verlo. Génesis 28 del 10 al 15. Amén. Y salió pues, ¿quién salió? Jacob de Berseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí, ángeles de Dios que subían y descendían
por ella. 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente y al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo dije, gloria a Dios, no me va a dejar hasta que cumpla su promesa en mí. Así es. La palabra de Dios dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Amén. Dice que viene y se le presenta Jehová a Isaac, tercera generación. Abraham, Isaac, Jacob. Se le presenta Jehová a Jacobo y le dice: te voy a bendecir. Y la tierra que le prometí a tu padre Abraham, la tierra que le prometí a Isaac, también te la estoy prometiendo a ti, porque será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas, le dice, en ti y en tu simiente. Lo mismo que le dijo a sus patriarcas, lo mismo que le dijo a sus padres. El Señor tiene una palabra en el cumplimiento, y la promesa de los padres es cumplida en su nombre, porque Él dice: te bendeciré. Ahora bien, ¿qué sucedió con Jacobo? Jacobo se quedó en Canaán, tuvo sus hijos, el cual tuvo 12, de los cuales conocemos que uno de ellos fue desterrado, que fue José. ¿Y se fue para dónde José? Para Egipto. Y en Génesis 42, vámonos a irnos hasta Génesis 42. Hoy sí hemos estudiado, ¿verdad? Sí. ¿O están dormidos? ¿No? ¿Están atentos? Muy bien, después pongo el examen, ¿ok? Génesis 42 dice que había otra hambre en la tierra de Canaán. Y yo le decía: Señor, ¿la tercera generación también padeció hambre? Sí, también padeció hambre. La tercera generación padeció hambre. Y hay algo que sí le preguntaba al Señor, y es que muchas veces nosotros vemos el cumplimiento y Dios está ahí, pero hay procesos que deben de ser realizados para que Dios pueda formar y transformar y cumplir el propósito de Él por completo. Ahora bien, una de las cosas es que le dicen a Abraham: te voy a multiplicar y te daré esta tierra. Se lo dijo a Isaac: te voy a multiplicar y te daré esta tierra. Se lo dijo a Jacobo y le dijo: te voy a multiplicar y te daré esta tierra. Jacobo habitó en Canaán, pero en Canaán había hambre otra vez. Habían 7 años de hambruna completo, y quien tenía comida era Egipto. Otra vez, Egipto por tercera vez. Y viendo Jacob, mejor voy a decir Jacob, más fácil, ¿no? Jacob, ¿va? Ve, Jacob, que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Vayan a buscar comida, dejen de mirarme que yo no les tengo nada a dar de comer. Así les dijo. Número 2. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Hasta el 5. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, por sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre por lo que había sucedido con José. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Tercera vez. Había hambre, había necesidad. Sin embargo, le decía:
¿Era el propósito de Dios que hubiese hambre en Canaán y que descendieran a Egipto? Sí. ¿Era el propósito de Dios que realmente había enviado antes a José para que preparara alimento para sus hermanos y al pueblo de Israel? Sí. ¿Era el propósito que realmente había pasado tantas necesidades, persecuciones para cumplir la palabra del pacto? Sí. Todo es un propósito de Dios. Y bajaron a Egipto por comida. Y bajaron a buscar comida porque realmente había hambre. Y dice la palabra, y conocemos que después de eso vino Jacobo y le preguntó al Señor si debía descender o no. Leímos ahorita 42, ¿verdad? Vámonos al 46. 46:1. Y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció un sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y le dice el Señor, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Y vuelve a recargarle la paternidad que hay atrás de él. La paternidad de Isaac, la paternidad de Abraham, la promesa sobre Isaac y la promesa sobre Abraham. Y le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Pero a este le dice, no temas en descender a Egipto, porque allí yo te haré de ti una gran nación. La gran nación no iba a ser multiplicada en Canaán, sino que tenía que ser multiplicada en Egipto. Tenía que ser multiplicada en el proceso. Tenía que ser multiplicada en el lugar donde el Señor estaba poniéndolo. Y le dice, allí haré de ti una gran nación. Número 4, yo, le dice Jehová, descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Le dice Jehová, no temas, porque ve a Egipto, pero yo voy contigo. Yo soy el Dios que te va a guardar. Yo soy el Dios que te va a multiplicar, y yo soy el Dios que te hará volver a la tierra, porque es el Dios que te va a guiar. Y dice el número 5, y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a sus padres, a Jacobo y sus hijos y a sus mujeres, y a los carros que Faraón había enviado para llevarlos, porque José los mandó traer hasta en carrito, en limusinas, para que no se empolvaran, para que no le echaran, para que las uñas no lleguen, para que el pedicure no se les arruinara por el polvo de las calles. Y le dijo, no, te voy a mandar a traer. Y Dios tuvo el cuidado de mandarlo a traer. ¿Y quién lo hizo? Dios, por medio de José. Ahora bien, ¿qué sucedió después? Bajó Jacobo, habitó en Egipto, y estuvieron en Egipto, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? ¿Cuánto? 400 años. Sí, 400, algunos dicen 430, otros dicen 400, ¿verdad? Nos vamos a ver a quién da más. Sí, Génesis 15, vamos a irnos a Génesis 15. Ya casi acabo, tranquilo. Génesis 15, versículo 13. Y vean lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, aquí es Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Siguiente. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán ¿con qué? Con riquezas. Entonces, ¿iban de gusto? No. ¿Iban solo a pasear? No. Iban porque era un propósito de Dios.
Ahora diremos, sabemos que mientras estuvo José, dice que el pueblo estuvo tranquilo, era parte de ellos. Una vez que murió Faraón, el siguiente Faraón dice que no sabía de José. Por lo tanto, como el pueblo se multiplicó en abundancia de personas y número en Egipto, la palabra dice que los egipcios tuvieron miedo y por eso comenzaron a esclavizarlos y estuvieron ahí durante 400 años. Pero sin embargo, durante estuvieron ahí, el Dios de Jacob estaba allí con ellos. ¿Y qué sucede en Éxodos 3:23? Ya casi cierro. Éxodos 3:23. ¿Qué sucede en Éxodos 3:23? No tiene Éxodo allá. No hay Éxodo ahí. No hay 23, entonces yo lo anoté mal. Vamos a ver. No hay 23. 22, entonces sí lo anoté mal. Es el que voy a hacer yo ahorita, ¿verdad? Sí, cómo no. Tiene toda la razón, pastor. Dice la palabra en Éxodo, porque fue cuando llamó a Moisés. Ok, es 2. Éxodos 2. Éxodos 2:23. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y dice el 24, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué hizo Dios? Se acordó ¿de quién? Del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dijo el Señor, a raíz que estoy escuchando el clamor, dice, se acordó del pacto que vimos, que hizo con Abraham, que vino y se lo confirmó a Isaac, y que después lo hizo con Jacob. Y dice el 25, y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué hizo? Los reconoció. Dijo, este es mi pueblo y voy a cumplir la palabra. Voy a traerlos nuevamente conmigo. Voy a traerlos otra vez conmigo. ¿Por qué? Porque él dice que ese es el pueblo, y que dice cuando hubieron oído el clamor, cuando el pueblo tuvo el clamor de la servidumbre, de la esclavitud, los 400 años se habían cumplido, y Dios llamó a Moisés para que Moisés libertara a este pueblo y lo sacara de este Egipto, pero de un Egipto donde dice, y se manifiesta después de esto. Y es donde le dice el Señor a Moisés en Deuteronomio 7, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios fiel que permanece en el pacto y que cumplirá el pacto de la promesa contigo. Este es el Dios de ayer, es el Dios de hoy y seguirá siendo nuestro Dios. Ahora bien, Romanos 15:8. Romanos 15:8. ¿Qué dice? Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar que la verdad de Dios. ¿Y para qué vino Cristo? Para confirmar la promesa hecha a los padres, para confirmar la promesa de que serás bendito hasta 1000 generaciones, para confirmar la promesa que yo estaré contigo y no te dejaré, para confirmar la promesa que yo soy tu guía y estaré contigo. Para eso vino Cristo, y en el cumplimiento de su palabra el Señor lo está haciendo. Entonces dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es su Dios y es mi Dios, y hoy está aquí con nosotros por medio de Cristo. Y lo que Dios hizo ayer, lo seguirá haciendo hoy y lo seguirá haciendo siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Bueno, con rompir récord. Quiero a los chicos que me ayuden con la última alabanza que cantaron, porque sé que
tenemos ahí una pequeña celebración. Grande celebración. Porque tenemos a un Padre grande. Tenemos a un Padre todopoderoso. Tenemos a un Padre maravilloso.